La última década de florecimiento de Buenos Aires, de gran brillo, fue en los 60, la época de Ilia. Los 60 fue la decadencia empieza con Onganía. Yo creo, y lo he escrito en muchos libros, la realidad humana es el conflicto, no la armonía. La armonía no existe. La unión nacional, que tanto hablan los políticos, es totalitarismo. Los únicos que quieren la unión nacional son los fascistas y los comunistas. No nos podemos olvidar de su lucha por los derechos de los homosexuales. Hoy que tanto se habla, y a veces lo hablamos con Álvaro, ¿no? De que con qué liviandad se dice hoy en esta democracia vapuleada, pero democracia al fin, nos agrede, cuando usted sí lo sufrió. Y, claro, nada que ver. Claro. La libertad de los homosexuales o el reconocimiento empiezan con Alfonsín, no empiezan con Cristina Kirchner, como después quedó en la historia de los grupos homosexuales, en los Kirchner. A los Kirchner no le importaba nada. Todo lo tomaron como Perón tomó en un momento el divorcio para pelearse con la iglesia. Yo decido irme ya cuando no me dejan publicar en la revista que sacábamos un artículo sobre el homosexual en Cuba, donde descubro, por primera vez nunca se había hablado de los campos de concentración UMAP para Cuba, con lujo de detalles. No me lo publican. Trabajar con Juan José es un constante descubrimiento, y repito, esta tendencia a las relaciones interdisciplinarias de Juan José, esta idea de, no es totalizadora, sino más bien holística, podríamos decir, o convergente, de ciencias y áreas en su obra, te lleva a que vos puedes estar hablando de economía, de política o de filosofía, y de repente sale el cine, sale la literatura, sale a hablar de una actriz, sale a hablar de la fotografía, sale a hablar de un pintor. Porque Juan José, yo creo que lo que nos brinda a sus discípulos, pero también a sus lectores, son grandes frescos de época. Uno agarra un libro de Juan José, sea sobre política, filosofía, arte, fútbol o la vida cotidiana, y encuentra grandes frescos de época. ¿Le duele ver, por ejemplo, hay una anécdota puntual que usted alguna vez contó, y no quiero que se olvide, sí, cuando aquí en Argentina se aprueba el matrimonio igualitario y usted va a festejar o se quiere hacer? No, fui de curiosidad, pero yo ya me sospechaba que eso iba mal. Fui a la plaza del Congreso, había una multitud, y me encuentro con un joven con el afiche del Che Guevara, y yo le pregunto al joven: ¿vos sabés quién fue el Che Guevara? Che Guevara era un homófobo activo, no pasivo, que crearon los campos de colegio. El chico no me contestó nada, siguió levantando el cartel y yo me fui. La ignorancia es atrevida. La ignorancia deliberada, porque hay suficientes documentos. Hay un documental de un cubano homosexual, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. Que habla de los campos de la persecución, del castrismo, todo eso. Y la gente no. Es la fake news que hoy tanto se habla, o la posverdad. Existió siempre. Con Cuba existió y sigue existiendo. La gente sigue creyendo. Cuba llegó a un estado como la que es ahora en Venezuela. Cuando cae la Unión Soviética, que los mantenía, porque fue un país subsidiado por la Unión Soviética, cuando llegaron a un estado tal, no había los ómnibus, eran llevados con caballos. Llegó a un estado catastrófico, que acá se ocultó totalmente, cosa que no ocurrió hoy con Venezuela, hasta que apareció Chávez, y entonces volvió a ser subsidiada por el petróleo de Chávez. Claro. Pero hoy ya no existe eso, y eso... ¿Por qué cree, sobre todo los jóvenes, ¿no? A mí me gustaría que... me gusta escuchar sus palabras, sobre todo para los jóvenes que nos están viendo, como un tipo que hace 50 años viene luchando por los derechos y por la igualdad, sí, ¿no? Y hoy hay jóvenes que siguen creando un mito de algo que no existió, que no pasó nunca. Nunca. El comunismo nunca defendió a los homosexuales.
Nunca. Entonces, ¿por qué cree que se arma esa fantasía? No, pero dejando de lado a los homosexuales, Sí. todo el pueblo cubano vivió muy mal. En algún momento, igual que lo que es hoy Venezuela. Y todavía siguen defendiendo hoy a Venezuela. O la imagen... La izquierda está totalmente corrompida. ¿Y por qué cree que... Ya no hay salvación. Yo siempre seguí creyendo que era posible una ala izquierda que retomara la época de la Rosa Luxemburgo, de los grandes, de Víctor Serge y demás. Nunca fui estalinista. Pero había una izquierda democrática durante la guerra. Siempre hubo una izquierda. Y en la Argentina también lo había, menos, pero lo había. Yo ya dejé totalmente de creer cuando todas las izquierdas, primero cuando los estalinistas apoyaron a Videla y los maoístas apoyaron a López Rega. Ahí ya se vio que eso ya estaba en la podredumbre. Y después en la Guerra de las Malvinas, que para mí en mi vida fue un punto nodal. La Guerra de las Malvinas fue la época que yo más he sufrido y que he visto la locura argentina en general como una cosa muy peligrosa y muy rescatable. Muy destacada me refiero, no destacable por lo bueno. Y ahí sí, y ahí la izquierda, todas las izquierdas totalitarias y las izquierdas pseudodemocráticas, todas apoyaron en masa a la Guerra de las Malvinas. Ahí yo ya rompí, yo que la izquierda no existe más. Ahora existe, si podemos hablar de dos rivales, podemos hablar del populismo por un lado y de la democracia por otro. Ahí si usted coincide conmigo. Yo creo que después de la Guerra de Malvinas fue como que un manto completo de mediocridad y de tristeza en el pueblo que hasta el día de hoy no hemos podido levantar. No. Y hasta el día de hoy todavía se sigue defendiendo a la Guerra de las Malvinas. Un momento que reveló la locura total de los argentinos. Porque la dictadura militar con las torturas y los secuestros y los campos de concentración, por lo menos había un 40% que estaba en contra de eso. La Guerra de las Malvinas no veía nadie. Éramos 4 o 5 locos. Nadie, no se podía hablar con nadie. Una plaza que al principio hubo una gran represión y después estuvieron gritando Galtieri. Y después terminó la guerra, Galtieri cagó, salió al balcón. Sí. Y los locos se terminaron convirtiendo. Sí, ahí se reveló que de la Argentina se podía esperar poco y nada. Yo soy un escéptico total de la Argentina. Que todavía, aunque pierda el kirchnerismo, aunque pierda, que es lo que deseo y que es posible, lo mismo revela que un 40%, pongamos, siga siendo kirchnerista después de todo lo que se ha revelado. En películas, en videos, en documentos, en la propia justicia, los propios participantes, ¿no? que han declarado, que los arrepentidos. Si la gente sigue creyendo en eso, quiere decir que es gente que no le importa la corrupción, que son corruptos, ¿no? y que los envidian a los corruptos que triunfaron, y ellos, los pobres, son corruptos que fracasaron. Es decir, que yo no creo en el pueblo argentino, no creo, decididamente no creo. Creo que es lo mismo que, en general, no es un problema de caracterología nacional que yo repudio, porque tenemos ejemplos, el ejemplo paradigmático es el de Alemania. Alemania era el país más culto, era el país más avanzado, estaba en Europa, y el nazismo fue la cosa más horripilante, mucho más que el kirchnerismo, por supuesto. Es decir, que ahí yo creo que en la condición humana hay una dosis de irracionalidad muy grande, y que es bastante difícil de erradicar. Y que por el momento la democracia y la libertad son problemas que atañen a una minoría.
a una minoría. Y en algún momento logra triunfar esa minoría porque la situación de la otra parte es tan caótica y tan decadente que no hay más remedio. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica Megaflex No Crack, un producto de calidad superior, flexible, mega resistente. Única membrana con tecnología No Crack, un producto diferente. Juan José, en el año 83, con el triunfo de Raúl Alfonsín, usted publicó el libro Los deseos imaginarios del peronismo. Y hubo una anécdota muy... Sí, no, ese libro es un libro, un punto nodal dentro de mi obra. Claro. Yo hacía años que no publicaba nada, porque toda la época de la dictadura militar el retorno de Perón, nadie me publicaba, ningún editor me publicaba. Y algunos libros ya editados que fueron prohibidos a la venta. Así que yo renacía en esa época. Pero en esos tiempos, al mismo tiempo que estaba en el silencio total, no perdí el tiempo, porque me dediqué al estudio, a profundizar. Yo tenía cosas muy desordenadas en mi cabeza, y para eso me ayudó mucho otra de mis actividades, que fue las clases que se daban en mi propia casa, después se llamó, y en otras casas también se daban, de escritores que no podían publicar como yo, que se llamó la Universidad de las Sombras. Y eso a mí me ayudó muchísimo, porque me ayudó a ordenar. Yo tenía que dar una clase sobre, qué sé yo, el Renacimiento, había leído todos los libros más importantes y tenía una idea, pero de ahí a tener que hablar una hora, tenía que ordenar. Y de esas clases, que yo además las escribía, tenía guiones, porque yo siempre tengo guiones, surgieron todos los libros, las ideas, por eso pude escribir libros muy largos, con tanta cantidad de información, porque la información la había ido juntando en la época en que no aparecía. Estaba el exilio interior absoluto, ¿no?, en mi casa. Y ahí hice la primera interpretación, que no conservadora, crítica al peronismo, porque todas las críticas al peronismo eran críticas de un punto de vista conservador. Hice una crítica basándome en Marx, a quien sigo reivindicando, no al marxismo, que creo que es la tergiversación total de Marx. Que podemos decir que Marx era antipopulista. Marx era antipopulista y antimarxista. Bueno, él mismo lo dijo, yo solo sé que no soy marxista. El marxismo, ya la degradación del marxismo empieza antes, obviamente con el leninismo, el estalinismo, el maoísmo, el castrismo, todo eso ya es. Hoy, y acá quiero que entre Álvaro, los deseos imaginarios del peronismo, va a haber una reedición, sí, ¿cómo actualizada. Bueno, vamos con Juan José en todo este periodo efervescente político, y donde la publicación y presentación de libros se transformaron en grandes actos. Uno por lo menos. En una clásica ya desaparecida o desapareciendo, Clásica y Moderna, que era una librería famosa. Después se convirtió en un lugar de eventos. Pero en esa época, y así sin organizar nada, era una vulgar presentación de un libro en una librería. Fue tanta gente que desbordó la librería y se juntó en la calle, ¿no? En la calle Callao, una calle de gran tránsito, se dificultó el tránsito. Fue un acto político a favor del alfonsinismo, que nunca me fue agradecido por el alfonsinismo, porque el alfonsinismo, acá tendría que hablar un poco del radicalismo. El radicalismo, que fue el partido tradicional más antiguo y que ha quedado, tiene un ala democrática y un ala populista. El ala democrática fue Alem y Alvear, y el ala populista fue Irigoyen, que fue la que desgraciadamente predominó.
la que desgraciadamente perdió. Como siempre pasa con el populismo. Como siempre pasa con el populismo, porque es más demagógico y arrastra más a la gente. Bueno, Irigoyen, perdón, un tipo que despreciaba ir al Congreso, por ejemplo, ¿no? totalmente. Irigoyen no era democrático, no creía en los partidos, nunca dijo partido radical, no existe partido, es la Unión Cívica Radical, es decir, el movimiento. Él creó el movimiento, era un movimiento que representaba al pueblo y la patria. Por lo tanto, los partidos que estaban en el Congreso, el socialista, el conservador, no eran la antipatria. No, Irigoyen fue el fracaso de la Argentina, empieza con Irigoyen. Claro, que muchos se lo adjudican a Perón, pero empieza con Irigoyen. Empieza con Irigoyen, no por casualidad, Perón reivindica a Irigoyen. Claro. Y trata de fusionarse con los radicales irigoyenistas. Y Álvaro, además de mostrar tu carrera, tus títulos, y que tenés un gran currículum, has acompañado 20 años, 20 años no es nada, como dice el tango, a Juan José. Exactamente, 20 años no es nada y febriles las lecturas. Sí. Con este gran errante en las sombras en una sociedad tan conflictiva, tan incoherente, tan bipolar. Y vos sabés que Juan José nombra mucho un libro, se llama El tiempo de una vida, que es su autobiografía. Y si bien no fue el primer libro que leí de él y no fue el motivo por el cual yo hace 19, 20 años lo conocí a Juan José, intelectualmente y en persona, ahí en esa autobiografía hay una explicación de su vida, de su infancia, de su adolescencia, de su primera formación, en la cual no puedo dejar de sentirme absolutamente identificado, totalmente identificado, que tiene que ver con ese tipo de joven absolutamente curioso, un lector omnívoro y voraz, pero también desordenado, que intentaba, con 50 años de diferencia, ¿no?, él y yo, encontrar en la literatura o en los autores aquel que pudiera totalizar todo el conocimiento. Sí. La literatura, la historia, la filosofía, la política, la economía, la ciencia. Necesitaba encontrar eso. Entonces mis lecturas eran absolutamente desordenadas, caóticas, como toda persona que es voraz, ¿no? Va como ingiriendo los alimentos, casi una mezcla entre hedonismo y desesperación, ¿no? Por otro lado, el descubrimiento también de la propia heterodoxia sexual, el descubrimiento de la independencia de criterio. Bueno, tuvimos como salvando las distancias temporales y las vivencias, porque bajo ningún punto de vista mi época se puede comparar con las experiencias de Juan José. Me sentía, cuando lo leo, en el año 2006, el libro, totalmente identificado. Pero Juan José lo conozco exactamente entre el año 2001 y 2002, por cuestiones netamente relacionadas con la política. Yo colaboraba activamente en la campaña presidencial de Ricardo López Murphy, tras la destrucción del sistema de partidos políticos. Yo era un radical afiliado, pero socialista sui generis, sí, para que vean las confusiones. Y obviamente cuando se destruye el sistema de partidos políticos, encuentro en Ricardo López Murphy, alguien que podría encauzar y reorganizar el país. Y se hace en el Malva una presentación de un libro de Ricardo en el cual participan varios intelectuales, entre los cuales está Juan José. A mí me ponen en la organización de ese evento, y me dicen, viene Marcos Aguinis, al que yo recordaba por La gesta del marrano, por El atroz encanto de ser argentinos, estaba Ernesto Shaw, un gran crítico cultural, presente también estaba Emilio de Ípola, un gran sociólogo, Rosendo Fraga, analista político, y yo digo, este flaco tan elegante, con ese saco tweed, con ese cabello tan frondoso, alilado, yo quedé maravillado. Pero bueno, nada, me siento a escucharlo y de repente escucho el derrotero intelectual de Juan José, porque si algo lo caracteriza a Juan José es esa dinámica, ¿no? Dialéctica de ir, porque los seres humanos somos dinámicos, emergentes y complejos. Entonces Juan José es eso, y fue cambiando, y fue mutando, y evolucionando. Y yo digo, ¿cómo? Y de repente dice, yo que fui marxista, mejor dicho, marxiano, voy a votar a un liberal como López Murphy. Y a mí me entra, es como que me habían puesto 5 kilos de TNT y exploto.
esto? Digo, ¿cómo es esto? Y después él dice, y yo que soy homosexual y milité en el Frente de Liberación Homosexual, voy a votar por Ricardo López Murphy. Yo seguía explotando, estaba como en una epifanía. Y Ricardo López Murphy dice en ese momento, bueno, yo quiero decir que admiro muchísimo a Juan José Sebrelli, pero principalmente por haber leído su último libro, en ese momento, Crítica de las Ideas Políticas Argentinas, a la que adhiero totalmente con su tesis. Yo te imaginas, no sé, terminó a las 8 de la noche, todavía me debe estar recordando el de la librería del Ateneo, porque corrí hasta el Ateneo como un desquiciado mental. Estaban cerrando la librería y digo, denme el libro de... Bueno, y a partir de ahí... Yo hago una acotación a la famosa reunión del Malva, que después, en algún libro de política que anda por ahí, le llamaron el Grupo Malva. Sí. En un momento dado yo dije, para responder a ese dilema, como un hombre de izquierda apoyaba a un político que pasaba por ser un conservador, dije, yo creo que la izquierda y la derecha no están en la Argentina, no existen, por lo tanto, lo que debe haber es una coalición de una izquierda y una derecha, lo más democrático, racional y moderno que haya en la izquierda y en la derecha, y fusionarlo. ¿Qué es lo que después hizo? Y lo hizo López Murphy, y después lo que está haciendo ahora prácticamente Cambiemos. Y cuando terminó la reunión, Rosendo Fraga, entusiasmadísimo por lo que yo había dicho de esa coalición, se lo llamó a López Murphy a ir a una parte y le dijo, tenés que hacer lo que dice Sebrelli, esa coalición entre centro izquierda y centro derecha, y vas a poder, hasta podés ganar. Y López Murphy escuchó y llevó a la práctica. Dejó de hablar de la Thatcher, y empezó a hablar de Felipe González y así casi llega, si no hubiera aparecido, si no hubiera salido de la galera de Duhalde, que Néstor hubiera podido ganar. Y vos sabés que a partir de ahí, de que yo leo ese libro, Crítica de las Ideas Políticas, que un poco vino a traer lo que yo necesitaba. Yo estaba haciendo el profesorado de Historia, estudiaba aparte Ciencia Política, era muy autodidacta en materia de filosofía. Encontré en ese libro lo que a partir de ese momento, e mi forma ininterrumpida, estos 20 años, Juan José me ha brindado, que es un esquema, un orden. Si bien cuando uno agarra un libro de Juan José, encuentra un saber enciclopédico. Los libros de Juan José tienen por lo menos 20, 30 o 40 páginas dedicadas a la bibliografía y a las notas, que es, como yo digo, el sendero, el jardín de los senderos que se bifurcan, porque te lleva a autores y más autores y más autores, ¿no? Realmente, ser discípulo de Juan José hay que tener una fortaleza para no caer en la desesperación, porque sentís que no podés leer todo, ¿no? Ahí va a caer en cómo es trabajar con Juan José Sebrelli. Y trabajar con Juan José es un constante descubrimiento, y repito, esta tendencia a las relaciones interdisciplinarias de Juan José, esta idea de, no es totalizadora, sino más bien holística, podríamos decir, o convergente, de ciencias y áreas en su obra, te lleva a que vos puedes estar hablando de economía, de política o de filosofía, y de repente sale el cine, sale la literatura, sale a hablar de una actriz, sale a hablar de la fotografía, sale a hablar de un pintor, porque Juan José, yo creo que lo que nos brinda a sus discípulos, pero también a sus lectores, son grandes frescos de época. Uno agarra un libro de Juan José, sea sobre política, filosofía, arte, fútbol o la vida cotidiana, y encuentra grandes frescos de época, donde puede surgir, no sé, la femme fatale en el cine, John Crawford, Bette Davis, pueden surgir Humphrey Bogart, la novela de Dashiell Hammett, puede surgir la pintura de Guillermo Roux o la crítica a las vanguardias artísticas, y eso es lo que... Es Cuadernos, perdón, la que tiene... Bueno, Cuadernos un poco es eso, sí. y trabajar como estamos trabajando con Juan José en la revisión de los deseos imaginarios del peronismo, y a futuro estamos trabajando ya lo hicimos, pero estamos ahora con las correcciones de la compilación de toda la labor periodística de Juan José. Es esto, ¿no? Decís, claramente
el pasado, ¿no? Cuando él lo analiza, es constantemente revisitado, ¿no? Y encontramos claves incluso para entender el presente. Y yo, la verdad, siempre lo digo, y no es sensiblero, ni intento generar una falsa emotividad, pero yo le debo a Juan José, le debo todo lo que soy intelectualmente, más allá de la disciplina y el valor por el estudio que me dieron mis padres. Juan José me dio el impulso a pensar por mí mismo, a cuestionarme, a revisitarme, a no quedarme con una idea fácil y nada, y yo voy a estar siempre eternamente agradecido a él, que es mi mentor y la verdad, dicen, Sarmiento decía, los discípulos somos la biografía de los maestros, ¿no? Y bueno, espero el día de mañana haber cumplido con esa gran máxima de otro gran hombre que también un poco ofició como de maestro a la distancia de Juan José y mío, como Sarmiento. Y ahora para usted, Juan José, ¿qué es Sebrelli más allá de la escritura? Dejando los papeles, los libros, las fotografías, los cuadros, todo de lado. Mi vida cotidiana es bastante desechable. La infancia, bueno, los primeros años de la infancia no, porque no tuve grandes problemas. A partir de entrar en la escuela primaria primero y secundaria después, fue una época más vale desdichada. No tengo un buen recuerdo de mi última infancia ni de mi pubertad. Y resucité, digamos, en la juventud. En la juventud sí tuve una juventud bastante agradable, con esas amistades, con Oscar Mazota, con Correas, con los cafés literarios, con la calle, con la ciudad. Yo te puedo decir que ni el hogar ni la escuela fueron verdaderos lugares donde yo me sentía cómodo. Yo me sentía cómodo en la calle, en los libros que me llevaban a cualquier lugar, a cualquier país, y en el cine desde ya también, ¿no? Cine, libros y calle fueron las tres realmente los que me libraron de caer en una neurosis que me podía haber llevado al alcohol o a las drogas o al suicidio, como en tantos adolescentes que la pasan mal, ¿no? Y no quiero ser, no sé si atrevido o confianzudo, pero yo nunca lo escuché hablar a usted del amor, digamos, en su vida, más allá de... El amor como el amor romántico. El amor de enamorarse de una persona. No, nunca. Y somos muchos. Lo que pasa es que está desacreditado decir, es como ser un inválido. Yo he tenido montones de amigos y montones de parejas sexuales, eróticas, y las sigo teniendo aún a mi edad. Pero y eso es lo que hoy está, lo que yo viví toda mi vida, y muchos homosexuales también la vivieron, pero no lo dicen porque no queda bien, es lo que hoy se está imponiendo en el mundo. Lo llaman la transexualidad o la el poliamor. Bueno, yo lo practiqué siempre eso. Nada. No hubo alguien que lo que se dice te parte la cabeza, digamos así. No. Como amigos sí. Muchos amigos. El caso de Mazota, de Correa fundamentalmente, y de Blas Matamoros, sí. Y en el caso de sexual, también he tenido gente que le he seguido viendo, pero lo veíamos por una cuestión meramente sexual. Pero el amor así, y convivir, la pareja, claro, me parece espantoso. No, la pareja, no. Pero tiene razón lo que dice. Que y hoy ya está en decadencia. Claro. Ya vemos que las parejas no duran. ¿A qué se cree que se debe eso? Se debe a la libertad. Antes existían parejas eternas, matrimonios que duraban toda la vida, porque lo contrario era caer en la marginación total.
una pareja que se separaba era marginada total. Yo me acuerdo de mis familias, mis tías, todos ellos se hubieran separado. Mis padres eran un caso distinto. Mis padres formaron una pareja hasta el último momento. También puede existir, en medio de la diversidad, también puede existir, pero una cosa más, no como lo único y como lo obligatorio. Contra eso me opongo. Yo siempre digo que si yo hubiera tenido que estar como parlamentario cuando se discutió la ley del matrimonio homosexual, yo hubiera dicho no, yo estoy en contra del matrimonio, pero no del matrimonio homosexual, de todo matrimonio. Yo creo que el Estado tenga que regularizar algo tan íntimo como la relación sexual. Yo creo en el amor libre y en ese sentido el único partido que ha reivindicado, partido o agrupación social del amor libre, ha sido el anarquismo. El anarquismo fue el único realmente que los intelectuales anarquistas. Lamentablemente yo no puedo llamarme anarquista porque yo creo que el Estado es inevitable. El Estado y la policía en un mundo que no es de ángeles. Pero en el aspecto vida cotidiana, y en eso soy anarquista. Porque las izquierdas han sido siempre puritanas. Sobre el Partido Comunista ni digamos, pero aún el socialismo. Y ahora una pregunta para los dos, y quiero que primero la conteste Álvaro. ¿Qué le deja Sebrelli a la cultura argentina? Primero creo que Juan José es el gran resucitador del género ensayístico sí. de mediados a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, que no es poco. Yo creo que después de Borges, quizás algunos que otros, Mallea, Martínez Estrada, hay un poco como bisagra, el salto cuantitativo sea de Borges a Juan José, con las diferencias de opinión, con las diferencias de temas tratados, pero el género ensayo como ese género subjetivo donde el autor vuelca su perspectiva sin perder rigor académico, enciclopédico y de conocimiento. Ese es el gran legado a la cultura argentina. Por otro lado, el poner en el centro el pensamiento crítico como un instrumento para poder analizar la sociedad argentina y analizarlos a los argentinos como individuos y dentro del mundo. Eso me parece que también es otro gran... Y yo creo que él siempre dice, va a ser recordado como un tipo diferente, como alguien que rompió moldes en una sociedad tan preocupada por parecer y no ser. Tan preocupada por parecer y no ser. Ese creo que es el gran aporte de Juan José. Y Juan José, ¿usted qué cree que le debe, si cree que le debe algo, a Argentina? A la Argentina nada. No, Argentina. A Buenos Aires sí. Buenos Aires le debo el ser una ciudad cosmopolita. Lo fue, sí. Hoy lo es menos. Pero cuando yo nací, todavía estaba en auge la inmigración europea. Claro. Después viene, quizá lo viví de cerca, bueno, mis abuelos y mis padres fueron de la inmigración directa. Y ya la inmigración masiva no se dio, pero se dio la inmigración de los exilados de la guerra de España, y aún de la guerra de alemanes menos porque se iban a Estados Unidos. Pero Buenos Aires uno iba por la calle Florida y se encontraba a estrellas del cine francés como Florent Marly, por ejemplo. Era una ciudad muy cosmopolita. Es decir, la confitería de Harrods, que era una tienda inglesa por excelencia, tenía en la época de la guerra, era una confitería enorme de todo un piso, no existen más ya, de ese tipo de confitería. Y tenían y restaurante también. Había un sector donde se juntaban los pro-nazis y alemanes muchos. Y otro donde se juntaban todos los liberales, los democráticos. Y la Avenida de Mayo, en la Guerra Civil Española, se tiraban las sillas de un café al otro. Uno era los republicanos y otro los anarquistas. Eso sí me dio. Y después la lectura múltiple y diversa que tuve desde chico.
Desde chico yo sabía, no me había movido de Buenos Aires, pero en Buenos Aires yo conocía a París por todas las novelas que había leído, a Rusia por también las novelas, a Alemania, básicamente. O sea que si Eso usted... sí, fue fundamental para mí eso. El ser una sociedad cosmopolita. Eso lo dice Borges en el ensayo, el mejor ensayo de Borges, que es la tradición. ¿Cuál es la tradición de los argentinos? Occidente. Así que si Juan José... Yo diría, yo me limitaría más porque él tenía también Oriente, eso yo no llegué. Llegaba al Occidente, la Europa, digamos, occidental. Pero más que argentino se siente porteño. Totalmente. Y yo creo que la ciudad es algo que existió antes de los países y que existía Atenas y no existía Grecia, existía Roma y no existía Italia. Y bueno, yo creo que la nación es una entidad en decadencia. Yo soy absolutamente partidario de la globalización. Creo en la Unión Europea, me parece bárbaro que el Mercosur se una a la Unión Europea. Todavía es deficiente porque se limita a cuestiones meramente comerciales o económicas y no a una fusión total, ¿no? Pero yo creo que esa es la única, porque todos los grandes problemas actuales son problemas que no puede resolverlos ninguna nación. El problema de la droga, el problema de la delincuencia organizada, el problema de la miseria, el problema de las grandes plagas, no puedo enfrentar. Y el problema de la economía incluso. Los mercados son universales, globales, y el Estado es nacional. Un Estado, aún el más poderoso, como fuera Estados Unidos, no puede manejar una economía que es global y que además tiene medios como las redes sociales que le permiten hundir a un país y salvar a otro. Con la tecla que tocan en 24 horas se van los capitales de un lugar al otro. Nosotros somos ejemplo típico de eso. Es decir, que no puede hacer nada. Por eso yo creo que la labor tan criticada de Macri en materia económica, yo creo que Macri ha hecho grandes mejoras en materia política y cultural, y que es un hombre muy, muy capacitado, y lo mismo su equipo. Pero fracasan en la parte económica, fracasa porque es muy difícil a imposible que un Estado, y encima un Estado secundario como la Argentina, pueda enfrentar a un mercado mundial. Es muy difícil. Por eso yo soy partidario, me alegré mucho la unión con este último tratado con la Unión Europea, pero todavía es impotente. El siglo XXI va a ser un siglo caótico, porque se ha destruido un mundo que ya no existe, el mundo de los estados-nación y de la industrialización, por un mundo basado en la globalización y en el conocimiento y la información como superiores a las viejas industrias, a la vieja industrialización, cosa que en los argentinos todavía no se han dado cuenta de eso. Otros países sí. En los europeos y aún los países asiáticos se han dado cuenta. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica Megaflex No Crack, un producto de calidad superior, flexible, mega resistente. Única membrana con tecnología No Crack, un producto diferente. Me llama la atención en su libro, Escritos sobre Escritos, Ciudades bajo Ciudades, usted al principio habla del silencio de los colegas, habla de sus adversarios, y en un momento dice que no le dolían las críticas que le hacía, sino el silencio. Que en universidades donde se estudiaban sus escritos, sus trabajos, era materia de estudio, nunca lo habían invitado. Ni soy citado en ningún libro académico. A pesar de que usa su material.
A pesar de que usan mi material, sí. ¿A qué se debe? Ahora, hoy ya no me puedo, en los últimos años he dejado de ser un personaje marginal, he salido del exilio interior, no sé por cuánto tiempo. Mientras exista la democracia, sí, hoy estoy demasiado expuesto, pero el resto de mi vida ha sido siempre exilio interior, olvidado incluso por algunos gobiernos democráticos. Por ejemplo. Y por ejemplo, Alfonsín, que yo apoyé tanto públicamente, no por Alfonsín en sí, que ni debía, sino por el grupo de la juventud. La coordinadora, que es la Cámpora Radical. Y por, sí, que sí me ha marginado completamente. ¿Por qué? Porque yo era antipopulista y la coordinadora quería fusionarse con el peronismo. Es así la historia. Así le fue. Claro. Así terminó Alfonsín. Sigo reivindicándolo por las libertades individuales que por primera vez teníamos, sigo reivindicándolo por el proceso de los militares, que no hubieran existido sin él, pero lamentablemente fracasó, terminó en un horror, que fue la hiperinflación, que fue una de las peores crisis que hubo. El punto final, audiencia de vida. Todo eso. Claro. Y Álvaro, también tu punto de vista, ¿no?, sobre el silencio de los colegas, de los adversarios, no sé, importante, bueno, vos que trabajas con él. Yo voy a ser un poquito políticamente incorrecto. Yo creo que el silencio forzoso al que quisieron someter a Juan José, el aislamiento forzoso al que quisieron someterlo, no es nada más ni nada menos que la sola persona de Juan José es la medida del fracaso de todos sus críticos. En realidad, quienes lo han querido aislar, quienes lo han querido silenciar, censurar, lo han hecho porque ven en él todo lo que ellos no han podido ser nunca, que es ser libres. Y eso es una cocarda y un patrimonio muy difícil de ostentar. Y comúnmente aquellos que lo ostentan y que lo defienden y que lo muestran, y otros que intentamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, pagamos un alto precio por ser libres. Pensar, decir y hacer las tres cosas en simultáneo y con la mayor libertad. Esto me parece que es lo que le ha pasado. Quiero rescatar de la época del exilio interior, algunos casos de periodistas y escritores que me han reivindicado. Uno de ellos, nada menos que un apellido famoso, Bernardo Berbisky, padre de Horacio, que escribió cuando publiqué mi primer libro, Martínez Estrada, una rebelión inútil, una crítica muy elogiosa, donde me comparaba con ingenieros, que él consideraba que eran ingenieros de la época actual. Y otro, Claudio Seiger, de nada menos que paradójicamente de una revista kirchnerista, de un diario kirchnerista, que es página 12, que ha escrito unos comentarios muy certeros, muy inteligentes de mis libros. Incluso me ha incluido como personaje en una de sus novelas, en una novela de él. Pero son casos aislados. Jorge Fernández Díaz. Bueno, pero eso ya es la época, no. Fernández Díaz desde ya. Fernández Díaz, La Nata. Pero hoy ya es otra cosa. Estoy lleno de la época estoy lleno de diplomas y de reconocimiento. Porque tengo más de 80. Yo siempre dije, si yo llego a tener 100 años, voy a ser reconocido entonces, porque ya no molesto mucho. Juan José, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Álvaro, un placer. Gracias. Gracias a todos.
Chao.